Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Es un gusto para mí dar la introducción a la conferencia que presentará la doctora Valentina. Como comentaba el doctor Alarcón, mi background viene sobre todo de la parte de negocios y la parte de ingeniería de sistemas. Entonces, ¿cómo puedo relacionar el tema que va a tratar la doctora hoy? En mi labor, lo que yo hago es entender cómo los sistemas sociales se desarrollan y cómo se comportan. Y la premisa fundamental es que el entendimiento de un sistema tiene que ver con cómo las personas toman las decisiones. A lo largo del tiempo, conforme fui creciendo, me fui dando cuenta que la ética era un elemento importante en esa toma de decisiones. Sin embargo, a veces cuando hablaba de negocios y de ética, parecía que estaban encontradas, ¿no? Parecía que la ética a veces no tenía que ver mucho con la parte de negocios. Sin embargo, con el tiempo, con parte de investigación y con parte también de la práctica, se ha llegado a la conclusión de que el considerar la ética en la toma de decisiones no solo es una cosa de ser buena persona y hacerlo por ser una buena persona, sino también en el mismo negocio genera un impacto positivo en el mediano y en el largo plazo. Para entender estos sistemas, lo que yo hago es modelar los distintos elementos y después de eso hacer simulaciones en una computadora para ver cómo se comporta. Curiosamente, muchas veces entiende uno un sistema y lo modela, pero a la hora de ver cómo se funciona, cómo se representa en la vida real, no se da como uno esperaba. ¿Por qué? Por la toma de decisiones. ¿Cómo se entiende entonces la toma de decisiones o cómo es que nosotros tratamos de entenderla? Vamos con la gente, platicamos con ellos, observamos y sin embargo al final de todos modos hay cosas que seguimos sin entender y la toma de decisiones sigue siendo no esperada. En ese sentido, me parece que lo que va a presentar la doctora Valentina nos da una luz sobre cómo nosotros podemos también incorporar el aspecto ético en esa toma de decisiones, no solo desde el punto de vista comportamental y de lo que nosotros observamos, sino desde algo más profundo que viene desde el entendimiento de las neurociencias. Entonces, habiendo dicho eso, le doy la palabra a la doctora Valentina. Muchas gracias. Buenas noches a todos. ¿Me escuchan? Ok, muy bien. Es un gusto para mí estar aquí. Realmente quiero comenzar diciendo que yo no soy una experta en ética, pero cuando el doctor Alarcón me propuso que hiciéramos que hiciera esta conferencia, vinieron a mí muchas ideas, ¿no? Y me preguntaba por mi expertise, que son las neurociencias, y ahí me preguntaba también cuáles son las decisiones éticas que he tomado en mi vida y que tienen que ver con esta cuestión de las neurociencias. La neurociencia ha permeado muchas partes de la cognición, como son el aprendizaje, la vida afectiva, los comportamientos sociales y también la toma de decisiones. Pero también ha empezado esto a permear cuáles son las preguntas filosóficas que nosotros nos hacemos, y es ahí donde las neurociencias empiezan a darle como un giro a esta parte de la ética y la moral que para nosotros como científicos es muy importante. La neuroética nace desde ahí, desde esas preguntas que como seres humanos nos hacemos, desde la parte filosófica y desde la parte de ética y de moral, y ahí es donde en el 2002 se forma esta disciplina y se forma con dos ramas que son muy importantes, como la ética de la neurociencia y la neurociencia de la ética.
La ética de la neurociencia es una rama de la bioética y además también aplica tecnologías del campo de la neurología, como son la resonancia magnética, a debates sobre la muerte cerebral, el estado vegetativo y el estado de mínima conciencia. Entonces, finalmente no es algo tan novedoso porque hace parte como de la rama de la bioética y ahí no hay como nada nuevo. Pero cuando hablamos de neurociencia de la ética, ahí nos empezamos a ver un gran avance o un gran avance y cuestionamientos también, ¿no? Por las bases cerebrales de los razonamientos éticos. Y la disciplina empieza a formarse desde ahí con cierta autonomía. Técnicas no invasivas también como la resonancia magnética empiezan a permear en esos comportamientos, en esos razonamientos éticos y comportamientos morales. Entonces es aquí donde nos empezamos a hacer, o creo que esta ciencia empieza a hacerse cuestionamientos empíricos de cómo es que debe funcionar, porque se parte entre los funcionamientos teóricos y los funcionamientos empíricos, pero para mí como científica y como neurocientífica es ahí donde empiezo a encontrar una cierta sensación de que algo aquí yo ya conozco. Y entonces ahí es donde empieza a hacerse preguntas acerca de la metodología. Entonces, ¿cuál es el diseño adecuado para poder investigar en neuroética? ¿Cómo se entiende la diferencia entre ética y moral? Que para las neurociencias es muy importante y creo que para la raíz filosófica que tiene la ética también esto es muy importante, preguntarse cómo la neuroética va a empezar a ver este debate entre ética y moral. ¿Y cuál es la regulación ética para investigar, no? ¿Cuáles van a ser las regulaciones éticas que la neuroética va a tener para poder investigar? Referente a la metodología, evidentemente se encuentran como metodologías como la PET, la resonancia magnética y la electroencefalografía. ¿Y qué se hace? Se asocia, entonces la neuroética empieza a asociar cuál es la actividad motora, perceptual o puede ser algún comportamiento cognitivo y de ahí, cuando hace esa asociación, empieza a ver y a indicar cuál es la red neuronal donde se origina la actividad estudiada. Entonces ahí es muy importante porque la neuroética empieza a estudiar comportamientos o empieza a enraizar comportamientos como la dignidad. Y entonces puede empezar a ver cuáles son las redes neuronales y cuáles son las áreas cerebrales que están involucradas en ese tipo de comportamientos, ¿no? Entonces, más o menos así se enraiza la metodología. La diferencia cuando hablamos de diferencia entre ética y moral, la ética refiere conductas siempre relacionadas con los otros. Así que ambos términos se utilizan más o menos bajo una idea homogénea. Ambos impactan en la costumbre, entonces en realidad cuando se ve el comportamiento expresado, no hay en realidad alguna diferencia para la neuroética y desde ahí empieza a investigarse, ¿no? Desde una parte ya más homogénea, no hace una diferencia tan clara. En la regulación de la ética, pues apela definitivamente a la otra vertiente, que es la ética de la neurociencia. Ella es la que se tiene que encargar de ver cómo, en la parte investigativa, cómo regula esta parte ética de la neuroética. También es importante entender que los juicios morales los entiende también basándose en intuiciones morales.
Esto es una raíz muy importante porque le da como un tinte biológico a los juicios morales y esto aquí empieza a tener una relación muy estrecha con lo neurobiológico. Entonces, las bases ¿qué empieza a estudiar la neuroética? Empieza a estudiar las bases neurobiológicas del intuicionismo moral, también habla de cuál es el funcionamiento neurobiológico ante dilemas éticos y también cuáles son las asociaciones de redes neuronales con la toma de decisiones de la naturaleza ética. Entonces, estos son como los primeros 3 estadios que empiezan a desarrollarse en la neuroética y se han encontrado, como ustedes pueden ver, algunas áreas cerebrales que están involucradas en estos comportamientos. No voy a profundizar en estas áreas cerebrales porque creo que el tiempo es corto, pero me llama la atención que en los 3 tipos digamos que raíces y de comportamientos que se investigan aquí, siempre está la corteza orbitofrontal. Esto es bastante interesante porque la corteza orbitofrontal es aquella que une y que hace toda la relación social, emocional y de toma de decisiones. Entonces, podría uno hacerse muchas preguntas y también podría crear variables experimentales para poder investigar desde aquí. Entonces, abrir el espacio para los procesos biológicos de los juicios éticos ha empezado a dejar espacio para abrir una posible interrelación con las neuronas espejo. ¿Por qué esto? Porque se ha visto que el cerebro actualmente no funciona por áreas cerebrales como tal. O sea, no hay un determinismo del área cerebral como tal, sino que se ha descubierto que funciona de una manera mucho más dinámica de interrelación entre áreas cerebrales y entre redes neuronales, y entonces se piensa que las neuronas espejo pueden hacer un poco en la neuroética esta interrelación que hay en los juicios éticos en el cerebro. Y quiero explicar la neurociencia social. ¿Por qué? Porque la neurociencia social, cuando veía esto de la neuroética, veía que la neurociencia social tiene cosas bastante similares a la neuroética. Entonces me preguntaba, ¿por qué dentro de mi intuición las veía como un poco más cercanas? Entonces, digamos que esta es la raíz motivacional de esto que estoy diciendo. La neurociencia social nace a principios de los 90 con el objetivo de entender aspectos biológicos que enmarcan los procesos psicológicos concernientes a los comportamientos sociales. ¿Qué veo yo? Porque básicamente mi trabajo siempre ha sido en neurociencia o en las raíces de las neurociencias sociales. Veo que las técnicas de la neurociencia para la investigación en lo que tiene que ver con la neuroética y en lo que tiene que ver con las neurociencias sociales son bastante parecidos. También la perspectiva que les hablaba anteriormente, en los comportamientos éticos morales está incluida siempre la percepción del otro. Para las neurociencias sociales o para la neurociencia social también el comportamiento del otro es muy importante, está siempre incluido. E incluso cuando se investiga y cuando hay toda esta situación experimental, una de las variables más importantes es esta percepción del otro. Y creo que en la neuroética también esto es muy importante. Y las neuronas espejo se han pensado como una base principal de las dos disciplinas, y me parece que ahí también hay como un lugar de enlace para las dos disciplinas. Voy a explicar algunos de los
de los lugares de la neurociencia social, porque a mi parecer es una ciencia que es un poco ya más avanzada, porque pues, se empezó a principios de los 90 y que creo que desde ese lugar, un lugar fronterizo, empieza la neuroética a tener mucho sentido. Entonces, por ejemplo, el mentalizing, que es algo que ha descubierto y ha desarrollado la neurociencia social, que tiene que ver con la teoría de la mente y que se ha investigado básicamente para poder explicar el trastorno del espectro autista, pero también cómo nos relacionamos con los otros. En el autismo, sabemos que una de las primeras dificultades es la relación con el otro. Entonces, la teoría de la mente y el mentalizing ha podido descubrir cuáles son las redes neuronales y cuáles son esas áreas cerebrales que tienen que ver con el entender del descubrimiento de los estados mentales del otro. Entonces, yo pienso que desde la neuroética, viéndolo como esta línea que limita con la neurociencia social, podría uno preguntarse que con este concepto del mentalizing, por ejemplo, cómo los otros tienen que ver con el desarrollo moral. Entonces, ¿cómo los otros, qué tienen que ver los otros en mi desarrollo moral? ¿Cómo puedo ver que esas estructuras que comparte el mentalizing también tienen que ver con mi desarrollo ético y moral? Luego hay otro concepto muy importante que es el self-perception. También tiene que ver con el otro o con los demás. Y, por ejemplo, en el self-perception, y muestro esta imagen de una de mis investigadoras favoritas, que es la doctora Francinetti. En el self-perception es un concepto que todos los seres humanos tenemos codificado incluso en ciertas partes del cerebro, y es habla de reconocer nuestras propias partes del cuerpo y nuestros objetos también. Y esto se enlaza y es importante porque al reconocer nuestras propias partes del cuerpo o todo lo que tiene que ver con nuestra self-perception, también tiene que ver con reconocer cuál es nuestro espacio, porque esto está codificado en el espacio. Y entonces habla del personal space, del peripersonal space y también del extrapersonal space. Entonces, son una cantidad de variables que son muy importantes para poder reconocer el espacio del otro y mi espacio, y que se podrían integrar también, por ejemplo, a cómo están relacionados el self, la vergüenza y el comportamiento ético, que es una cosa que se está empezando ya a investigar. Y también como las diferencias en este proceso cognitivo del reconocimiento del sí mismo puede causar diferencias en la toma de decisiones éticas, ¿no? Y ver si hay, o sea, si a nivel cerebral se comparten las mismas líneas. Luego hay una parte de la neurociencia social que incluso me parece un poco más ligada a la neuroética, que es la neurociencia existencial, y que explica todo lo que tiene que ver con la conciencia de la mortalidad. Entonces, por ejemplo, pensar cómo influye esto en la posición ética de nuestros pacientes, cómo incluso si hay alguna diferencia tenga que ver con algo cerebral, en esta conciencia de la mortalidad, cómo puede cambiar las decisiones éticas de nosotros como médicos o como psicólogos, ¿no? En lo que tiene que ver con las decisiones hacia nuestros pacientes. La neurociencia cultural, que es... La neurociencia cultural es cómo la cultura y los factores genéticos interactúan con el cerebro y el comportamiento genético,
Evidentemente aquí sí que hay una interrelación, porque esto podría ayudar a una perspectiva del funcionamiento del comportamiento moral en las diferentes culturas, ¿no? Y finalmente, esto no es una cosa que evidentemente solo estoy pensando yo porque estoy más anexa a todo lo que tiene que ver con el social neuroscience, pero hay doctores y doctoras que están más anexos a la neuroética, que han empezado a pensar que las neurociencias sociales y las neuroéticas pueden crear una sinergia, ¿no? Y ellos hablan de dos disciplinas en que las áreas y los métodos de explicación se podrían encontrar. También hablan de que la neuroética podría darse un lugar, sobre todo desde la filosofía, porque hace parte, o sea, esta ética hace parte de la filosofía y podría darse un lugar, sobre todo dando muy claro estas nociones epistemológicas y ontológicas de la neuroética. Y de esto, alguna vez Aristóteles dijo que somos seres sociales por naturaleza, y yo creo que todo esto tiene que ver también porque somos seres éticos y morales por naturaleza. Muchas gracias. Les dejo en la pantalla la bibliografía, sobre todo si alguien quiere curiosear. De nada. Listo, ahora sí me escuchan aquí. Excelente. Ok, bueno, vamos a pasar entonces a una breve sesión de preguntas. ¿Alguien que tuviera alguna pregunta o que quisiera hacer algún comentario acerca de lo que presentó la doctora Valentina? Por favor, aquí adelante, por favor. Buenas noches. Felicidades, doctora. Me da como un espacio para hacer una reflexión acerca de todas las gentes, las personas que hemos estudiado la ética y la moral desde hace mucho y la hemos enseñado. Hemos hecho como una diferencia grande entre ética y moral. La ética es una ciencia, tiene un paradigma, tiene un objetivo real, formal, etcétera, que marca de alguna manera pues lo que se trata de una ciencia, cualquier ciencia, y se dice que la ética es la ciencia de la conducta, ¿no? O sea, el objetivo es la buena conducta, y la moral pues no es una ciencia, es la manera como las personas pueden entender esta manera de actuar. La moral es cambiante, la moral es, pues lo que para mí es bueno, para el otro puede ser no bueno, inclusive en las culturas lo hemos podido diferenciar muy bien. Y a lo que voy es, lo interesante de la conferencia es que la neuroética puede ayudarnos mucho a los médicos a tomar decisiones justas y éticas con una moral bien establecida. Si yo pongo como en general juicios éticos y morales, creo que alguien me va a decir cómo es un juicio ético y moral. Entonces creo que lo que tenemos que aprender hoy los médicos es hacer un balance con estas maravillosas ciencias nuevas a las que debemos de estudiar, a las que tenemos que incluir en el estudio y en la enseñanza de los nuevos médicos, para que podamos hacer esta relación que usted al final hace perfectamente bien.
La neuroética nos va a dar la oportunidad de hacer un mejor papel con mi paciente en las decisiones morales que él tome sobre un juicio ético hecho bajo las premisas que nos da la misma ciencia de la ética. De verdad me ha abierto la oportunidad increíble de entrar en estos conocimientos, porque creo que la obligación hoy de los docentes sería esto, ¿no? Sobre todo en una facultad de medicina, enseñarle a los chicos que la neuroética hoy nos enseña o nos abre un camino muy importante para todos estos conceptos que usted pone, muy específicos en el cerebro humano, que hoy nos dice dónde está la moralidad, ¿no? Cómo se activan ciertas neuronas cuando alguien hace un juicio moral. Entonces creo que pues que tenemos que aprender y tendríamos que abrirnos a la oportunidad de entender hoy la neuroética de esta manera. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted. Muchas gracias. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta o algún comentario que quisiera hacer? Por ahí atrás, ¿no? Muy buenas noches a todos. Solamente un comentario. Felicidades, doctora. Creo que hablar sobre ética, neuroética, hablar esta ciencia que es tan importante, yo como estudiante, que mi facultad me ha inculcado desde primer semestre hasta ahorita que voy en octavo, creo que es algo muy importante para el médico y más para el médico lasallista, ya que estamos en tiempos donde hay dificultades que en la relación médico-paciente, que a veces no podemos entenderlo solamente en las escuelas, sino en la vida personal. Y pienso que estas pláticas, empezar desde el inicio de la carrera, creo que es algo fundamental, ya que es algo que nos distingue a los lasallistas. Tener valor, ética y moral. Muchísimas felicidades y gracias. Muchas gracias. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Allá atrás tenemos también alguien más, por favor. Buenas noches. Yo tengo una pregunta. Bueno, sabemos todos la ética es rama de la filosofía. Entonces, ¿desde qué punto o en quién filosóficamente se basa la neuroética para decir o sea, los juicios morales son de este tipo, o éticamente esto es correcto o esto no es correcto, o qué tipo de morales son las que debemos tomar como base para fundamentar bien la ciencia o cuáles no? O sea, ¿cuál es el punto de corte? Porque podríamos tomar, no sé, a Maquiavelo, a Nicolás Maquiavelo, y pues todos seríamos un poco malvados, seríamos un poco más malvados, más perversos en ese sentido, o podemos tomar, no sé, a René Descartes o incluso a Sartre, que nos daría un poco una visión un poco más ligera de la vida, más que pues que cada quien haga con su vida lo que quiera mientras no dañe a alguien más. Entonces mi pregunta es esa: ¿en quién se basan o en qué conjunto de teorías se basan para decir, bueno, para fundamentar la neuroética? Yo lo pensé incluso cuando estaba investigando el tema. Generalmente cuando cuando en las neurociencias empieza a entrar otro tipo de disciplinas, porque ya ven que ahora todo es neuromarketing, neuroética, absolutamente todo ahorita es neuro. Entonces,
¿qué pasa con las neurociencias? Las neurociencias tienen esta necesidad de poner en la parte experimental un punto muy importante, y es que necesita volverse un poco reduccionista para poder ser investigado, ¿no? Y entonces, cuando viene y se enlaza esta parte de la filosofía de la ética, creo que es algo que todavía tienen que resolver. Es una ciencia muy nueva, ¿no? La neuroética. Todavía es algo que metodológicamente tienen que resolver, porque sí hay ahí una diferencia entre moral y ética que no es tan clara, pero que yo creo que debe ser resuelta desde la parte de ética y filosofía, ¿no? Y la neurociencia lo que hace es meter todas estas técnicas metodológicas y entonces arrastrar el concepto o los conceptos que para ella son mucho más claros desde la filosofía. Y entonces creo que todavía esa parte ahí no está tan definida. Si te digo o si me preguntas de qué es exactamente o quiénes son los que la definieron, pues en general es un conjunto pues como de trayectoria desde las neurociencias y desde la neuroética, un razonamiento, pero esto justo, esta diferencia, creo que es como todavía algo que deben trabajar desde la filosofía para darle un poco más de fuerza desde las neurociencias. Gracias. Okay. Tenemos otra pregunta por acá, por favor. Acá abajo. Acá, por favor. Gracias. Creo que esta pregunta última es muy interesante, y también tu respuesta, porque justamente hay una diferencia, diría, de nivel epistemológico, ¿no? Porque ahorita estábamos hablando, creo que comenzaste muy bien con la introducción, las bases cerebrales de la conducta moral, pero no se agota la conducta moral o ética solamente en esas bases cerebrales, ¿no? Porque como todos nosotros sabemos, las decisiones dependen de la libertad. Claro que esa libertad tiene una base para poder funcionar, porque somos espíritu y materia, ¿no? Clarísimamente, si no funciona el cerebro no podemos tomar decisiones. Y encontrar estos mecanismos, estas uniones o estas redes cerebrales es fundamental, es muy interesante, como ha dicho también la profesora antes, pero es importante también distinguir en relación a lo que decía ahora la última pregunta, lo que se decía, que es otro nivel epistemológico, el de la filosofía justamente, que es el que nos ayuda también a entrar en es otra parte que no depende solamente de las conexiones neuronales, ¿no? que tiene una base espiritual, que es la decisión, la voluntad, etc. Pero es importante esto porque si no, como dijiste tú, hacemos un reduccionismo solo a la base neuronal o cerebral. Gracias. Felicidades, ¿eh? Muchas felicidades. Muchas gracias. Y a eso quiero, solo decir que por eso es que quiero hacer énfasis en que es la filosofía, o sea, esta parte de la filosofía la que se tiene que encargar de delimitar muy bien cuáles son todo este tipo de comportamientos, porque finalmente lo que hace la neurociencia, lo que va a hacer la neurociencia es agarrar esos límites o recoger esos límites para poder llevarlos a la parte experimental. Entonces, ahí en ese, para que no se vuelva un reduccionismo como tal, tiene que ser la filosofía, o sea, debe haber todavía como una reflexión mucho más centrada en poner estos límites y redondear muy bien de qué se trata todo esto de la ética y la moral, ¿no? Porque las neurociencias jamás van a poder lograr entrar a ese terreno. Y creo que cuando se juntan, ahí es donde se hace algo muy especial, ¿no? Donde empieza a salir investigación que es muy útil para nosotros para ustedes como médicos, para mí como psicóloga, empieza a ver toda esta
esta investigación que es bastante interesante y puede ayudarnos mucho con nuestros pacientes. Muchas gracias. ¿Habría otra? ¿Tenemos tiempo todavía para otra pregunta? ¿Alguien más tiene otra pregunta? Ahí atrás. Buenas noches. Mi nombre es Jorge Díaz, soy estudiante de octavo semestre de la facultad. Mi pregunta es la siguiente. Como tal, la ética nació por un consenso social. Entonces, por eso es que se ha ido modificando de acuerdo al tiempo. No es lo mismo hablar éticamente hace un siglo que en nuestros tiempos. Ahora, lo que yo entiendo es que la neuroética trata de ver cómo a nivel un poco orgánico es que se dan los procesos de pensamiento para que se tomen ciertas decisiones. Entonces, ¿hasta qué nivel podrías tú sesgar esto? O sea, porque vaya, estamos hablando de algo meramente social, de algo que no es tangible. ¿Cómo lo llevas a la parte orgánica? Sé que se están trabajando con los procesos metodológicos, pero se me hace un poquito difícil aterrizarlo. O sea, no es como que estamos analizando, no sé, algún neurotransmisor que se libera y se tiene el fundamento científico. No, en realidad estamos hablando de una ciencia social combinada a una ciencia orgánica, natural. Y la fusión a mí no me queda muy clara. Creo que es justo lo que estaba diciendo al final, que tiene que ver con el social neuroscience. Las neurociencias, para poder entrar dentro de las ciencias sociales, empiezan desde algo muy global, claro que sí, porque todo lo que tiene que ver con las humanidades y las ciencias sociales son algo bastante global, creado por diferentes tipos de razonamientos, pero todos estos conceptos de los que hablé al final, hablando de cómo está codificado el espacio, de cómo está esto del mentalizing y de la theory of mind, que ya está muy bien, digámoslo así, bien establecido, como dentro del cerebro hay áreas y hay redes neuronales que están específicamente creadas, incluso se sabe desde la edad evolutiva, o sea, como desde el punto evolutivo, desde donde empieza a crearse esto de tener por ejemplo, una percepción o de tener una concepción de que el otro tiene un estado mental. Entonces, creo que ahí es donde la neuroética empieza como a recoger todos estos conceptos que ya están muy bien, en mis palabras, muy bien cableados, o sea, muy bien ya tejidos dentro de la neurociencia social, y entonces ya empieza a recogerlos porque ya se ha hecho un trabajo. O sea, creo que esto de agarrar conceptos de la neurociencia social es importante porque ya están muy bien trabajados, porque definitivamente, como tú dices, es algo muy grande, es un concepto un poco más abstracto. Entonces, como desde la neurociencia social esto ya está muy bien tejido, entonces es donde la neuroética debe empezar a agarrar todos estos conceptos que ya tienen ya tienen un pensamiento y tienen una base neurobiológica bien establecida. Entonces, desde ahí es donde podría empezar la neuroética a tener conceptos mucho más claros y no tan globales para poder investigar. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Tres? A la profesora. La profesora quiere repetir, por favor. Creo que estamos como cuando Potter sacó la palabra de bioética, ¿no? Sí. Creo que la neurociencia entra directamente a la parte bioética, que sabemos que es multidisciplinaria, que abarca la bioética social, la bioética interpersonal, todas estas facetas del ser vivo
tienen que ser como tomadas o absorbidas por la bioética con sus famosísimos principios. No es que estemos tratando de inventarnos una nueva manera de hacer juicios sobre una ciencia tan recién nacida como la neuroética. Tendrá que ser absorbida con todos estos principios que ya conocemos y que resulta mucho más fácil entender estas ciencias nuevas bajo la perspectiva de la bioética, que si la queremos poner en un estado como nebuloso. No, pues tiene perfectamente bien como la entrada natural a una nueva ciencia que tendrá que ser estudiada bajo el microscopio de la bioética. Creo que lo que decía, maestro, es muy interesante al principio. Puede usted organizar todo un sistema que en la computadora es perfecto y al final el hombre es quien decide bajo su moral y bajo su libertad. Entonces yo creo que el enriquecimiento que nos ha venido a dar bajo esta manera de ver los razonamientos puramente tecnológicos con una cosa tan específica del ser humano, pues nos abre la posibilidad de ponerle otro circulito a la ética, ¿no? Estas ciencias nuevas que nos abrirán el espacio para que las entendamos y las estudiemos. Mil gracias. Muchas gracias. Gracias, profesor. Tenemos otra pregunta. Ahí atrás, igual. Adelante, por favor. Buenas noches, yo soy Daniel Juárez, estudiante de octavo semestre de medicina. Es pregunta, comentario. Me parece que parte de la neuroética es para tener una base para poder tomar acciones en cuanto a decisiones éticas y morales en el ámbito médico en este caso. ¿Podrías hablar más duro, por favor? Perdón. Gracias. Bueno, decía que Perfecto. a mi parecer estamos estudiando la neuroética para tener una base para dónde fundamentarnos para poder tomar decisiones éticas y morales. Y me parece muy interesante porque si no terminamos de comprender el cerebro, estudiar algo sobre el entendimiento del cerebro, pues me parece bastante ambiguo. Y esto me remonta a un caso que se publicó hace 5 años más o menos, en el cual se encontró una paciente que no tenía cerebelo y ella era completamente funcional. Entonces, todo eso nos hizo replantarnos todo lo que conocíamos del cerebro, porque como bien decíamos, nosotros pensamos que hay zonas específicas en el cerebro para caminar, zonas específicas para hablar, para ciertas cosas, en este caso para la ética, pero cuando tenemos casos así en el que una persona pudo vivir toda su vida hasta los 30 y tantos años y de repente encontrar que no tenía cerebelo y nunca tuvo ningún problema, pues a mí me parece bastante sorprendente, porque podemos decir, se descubrió que tal zona del cerebro funciona para las decisiones éticas. Y al final de cuentas, pues sería generalizar como si todos los humanos fuéramos iguales, que es parte de lo fascinante que es la medicina, que justo no lo somos. Que los libros te pueden decir algo y te pueden decir 1000 cosas, pero al final de cuentas, siempre en el humano va a haber alguien distinto, va a haber alguien diferente. Y pues muchas gracias por su conferencia, me pareció bastante interesante. Muchas gracias. Frente a este caso que me estás nombrando, de hecho, me sorprende muchísimo que no haya tenido ningún tipo, dices que era, o sea, totalmente funcional, ¿no? Sí, o sea, esto me hace pensar, incluso leía en alguna parte que finalmente pues estamos en la era del cerebro, ¿no? En la era de las neurociencias, pero también podríamos pensar que más adelante podría ser nuestro sistema endocrino el que hiciera todas estas funciones y nosotros no nos estuviéramos dando cuenta, ¿no? Entonces, pues, es un poco también abrir el pensamiento a que, claro, por supuesto, no hay que ser totalmente reduccionistas en esto del cerebro, porque sí, definitivamente tenemos otras partes del cuerpo y qué tal si en el futuro sería nuestro sistema endocrino el que nos haga tomar decisiones éticas, ¿no? Pero muy interesante, gracias.
Ok, bueno, pues agradezco mucho los comentarios. Ya a manera de conclusión, bueno, quisiera resaltar un poco este aspecto de la multidisciplinariedad y cómo se complementan ciertos aspectos. Lo aterrizo un poco cuando yo me acuerdo en mis años de universitario que estaba como ustedes, que me acuerdo que empecé a estudiar cuántica y en algún momento dije, bueno, pues ya, ¿para qué sirve la química? ¿No? Dije, pues la química, si todo es a partir de comportamiento cuántico, entonces ¿por qué no desaparece la química y solo se queda la física cuántica? Y hablando con alguno de mis profesores me dijo, no, o sea, no es nada más que de aquí puedas construir ya todo y generes ya todo el universo. Me dice, depende de dónde estés, depende de cómo te estés parando y depende de cuál sea la aproximación que estés teniendo. A partir de eso, entonces puedes tener distintos acercamientos. Y me parece que concuerda mucho con lo que comenta la doctora Valentina, que desde la parte de neurociencias, desde la parte de filosofía, desde la parte de medicina, o incluso desde la parte de física, se complementan todas las ciencias y eso es lo que permite que cada vez podamos seguir avanzando, se pueda seguir construyendo y que vayamos teniendo un mejor entendimiento acerca de quiénes somos y cómo podemos estar mejor. Muchas gracias doctora Valentina, y muchas gracias también a ustedes. Antes de dar por concluida nuestra sesión ordinaria, permítame felicitar a la doctora Valentina Rueda Castro por la excelente presentación que ha hecho del tema que nos ha ocupado esta sesión. De igual manera, el agradecimiento al maestro Julián Chacón por su atinada moderación. Los dos grandes misterios de la naturaleza son la mente y el universo. Es por eso que se puede afirmar que el estudio del cerebro a través de la neurociencia es uno de los retos más fuertes que en este momento tiene la ciencia y tendrá en los siguientes años. Voy a permitirme en este momento entregar a los señores ponentes, le voy a pedir al señor rector, sea tan amable en entregar estos diplomas. La Universidad La Salle y su Academia de Bioética otorga este reconocimiento al muy distinguido maestro Julián Chacón Cedillo y a la muy querida doctora Valentina Rueda Castro. Muchísimas gracias y que tengan mucho éxito en la vida. No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión. Muchas gracias a todos por su presencia.